Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola Romina, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luciana? Todo bien, todo bien. Bueno, bárbaro. Vamos a esperar unos minutitos como siempre, así los compañeros que faltan se unen. Imagino algunos estarán por llegar en relación al resto de las clases. Hola, profe. Buenas noches. Buenas noches, Karen, ¿cómo estás? Bien, bien. Llegué unos minutos tarde, pero bueno, recién terminó la clase, por eso. No hay ningún problema, al contrario, los estábamos esperando. Profe, de paso le pregunto, las correcciones al primer trabajo práctico, ¿sabes para cuándo van a estar? Voy a consultarlo con el doctor Mariano a ver si ya él ha procedido a la corrección, pero estimo seguramente en lo que quede de esta semana ya van a estar presentadas las devoluciones. Quédate tranquila que voy a consultar y si no están para el día lunes, que es cuando nos volvemos a ver, por supuesto les doy una respuesta. Perfecto, muchas gracias. No, por favor. Bueno, vamos a comenzar entonces de a poco. Hoy vamos a ver, vamos adelantando un poquito, la última clase en relación a inmunidad, sí, esta temática que vinimos trabajando a lo largo de esta semana, para abordar la semana que viene sujetos del derecho internacional, que es el último punto para justamente poder abordar en conjunto, sí, en forma integral, nuestro problema número 2. Bueno, a tales efectos, lo que hoy nos quedaba pendiente para poder abordar era cómo si se inserta, cómo se integra, cómo se ha de aplicar en nuestra legislación nacional justamente la inmunidad de jurisdicción de los estados extranjeros ante los tribunales judiciales nacionales. Así que vamos a abordar cómo fue la evolución en ese aspecto, ¿sí? Conforme la ley 24.488, cómo se dictó, qué existía previamente. Vamos a abordar estas cuestiones para luego hablar específicamente de inmunidad de agentes
diplomáticos y consulares, y en consecuencia de inmunidad de misiones diplomáticas, ¿sí? Todos puntos que son fundamentales y centrales para poder elaborar nuestro problema, poder analizarlo en base a estas respectivas cuestiones que lo integran. Así que en ese marco, bueno, les doy la bienvenida a quienes acaban de ingresar y vamos a dar inicio. Voy a compartir como hacemos siempre. Cualquier duda o pregunta, hasta acá, bueno, Karen me consultó el tema del problema, pero alguna pregunta en particular, alguna cuestión a abordar previo a iniciar. ¿Todo bien? Todo bien, Romina. Creo que quedó, que es yo de host. ¿Saben dónde es para emitirla nuevamente? No, ni idea. Yo tampoco, no tengo idea, la verdad. Se va a aparecer en algún lado. De última salí que se le pase cosas a alguien y Fíjate volvés a en entrar. participantes, por ahí. Por ahora no me aparece nada, pero bueno, cualquier cosa les digo. Dale. Todavía no ha podido capaz volver a iniciar, porque abajo en más creo que aparece en participantes o por ahí te va a aparecer, me parece.
Aquí estoy nuevamente, les pido mil disculpas por lo que ha sucedido. Aquí estoy otra vez. Hola, buenas noches. Karen, necesitaría que me pongas como hospedadora, ¿sabes hacerlo? Creo que no, profe, Así pero ahora, puedo ahora compartir pruebo, mi ahora pantalla. intento. Creo que se volvió a tildar, pero para ponerla como hospedadora tenés que ir a participantes y apretar, se te va a aparecer el nombre de ella y ahí en los tres puntitos te aparece hacer host. Lo iba a hacer y se apareció de vuelta. Está silenciada, profe. Ahora sí, ¿pueden escucharme? Bien, estoy desde el celular. Nuevamente les pido disculpas. Hoy la tecnología no está de mi lado, se ve. Estoy teniendo un problema en particular con mi computadora. De repente, o sea, se reinicia Windows solo, no sé qué está sucediendo. Así que bueno, vamos a estar un poquito complicados con el Power, pero bueno, para ver que no pase de nuevo y en vez de continuar de esta forma y poder solucionarlo, le subiré el Power al campus, quédense tranquilos, pero bueno, vamos a trabajar sobre estas dos temáticas particulares que hablamos bueno, en unos minutos antes de este problemita. Vamos a comenzar Profe, ahí le entonces. hice host de vuelta. Bien, Ay, bien, gracias, Karen. El problema es que estoy desde mi celular. Ahora me volvió a abrir la compu, vamos a ver si puedo conectarlo desde acá. Pero tarda bastante encima en cargarse, así que vamos a iniciar con la clase. Vamos a relacionar en realidad todos estos temas que hemos venido abordando, así que quédense tranquilos que lo van a poder ver bien sin ningún problema. Bien. A ver si lo puedo abrir desde acá.
Bueno, viene lenta la cuestión, así que no quiero que perdamos más tiempo. Vamos a hacer así, después se lo subo al campus y comenzamos con la clase en consecuencia. Bien, en una primera instancia entonces vamos a hablar acerca de cómo se ha dado esta evolución, ¿sí?, en el marco de nuestro sistema jurídico nacional, ¿sí?, en materia de lo que tiene que ver con inmunidad de los estados. Vamos a ver cuál era la teoría, ¿sí?, la tendencia que justamente se aplicaba con anterioridad. Aquí tengamos en cuenta, bueno, todas estas cuestiones que estuvimos hablando en materia de inmunidad estatal hasta el momento en carácter general, ¿sí? Tengamos en cuenta justamente al respecto que hemos abordado esta situación, ¿sí? Que hemos abordado, ¿sí?, esta situación, esta temática, a partir de justamente entender a la inmunidad estatal, ¿sí?, como este principio que impide que un Estado, sin su previo consentimiento, no pueda ser juzgado, tanto sus actos como sus bienes, ante los tribunales judiciales u órganos administrativos de otro Estado, ¿sí? Habíamos visto las vertientes correspondientes en este marco, habíamos hablado de inmunidad de jurisdicción, de inmunidad de ejecución, cuándo se aplica una, cuándo se aplica otra, qué tipo de inmunidad rigió, ¿sí?, en sus comienzos, desde la Edad Media, cuando hablábamos de una inmunidad de índole absoluta, lo que implicaba, ¿sí?, en consecuencia, a la hora de la necesidad de una reparación del Estado y esta posibilidad que tenía justamente de plantear su inmunidad a la hora de no poder ser en consecuencia, ¿sí?, ser sometido a un órgano judicial o administrativo de otro Estado extranjero que pretendería así llevarlo a juicio en consecuencia. También estuvimos hablando de justamente cómo se fue evolucionando en el marco de esta teoría hasta llegar a una inmunidad de tipo relativa, lo cual justamente ocurre en base a la inversión, ¿sí?, de los estados en la realización, en la participación cada vez con mayor asiduidad, ¿sí?, de actividades de índole económica, de índole comercial, y cómo a partir de ahí justamente se flexibiliza esta inmunidad de carácter absoluta a una relativa, lo cual implicaba a su vez la existencia de dos subtipos, dos subgéneros, hablando específicamente en este aspecto de ciertos actos que habríamos de entender iure imperio, ¿sí?, y actos iuri gestiones, aquellos actos que realiza el Estado en su carácter de imperio, y actos de carácter de tipo de gestión, ¿sí?, haciendo aquí referencia a todo lo que tenía que ver justamente con cuestiones de índole económico, comercial, todo aquello que tenía que ver a la hora de hablar de la adquisición de un inmueble, la locación de los mismos, la obtención de determinados empréstitos, ¿sí?, la adquisición, la locación de servicios, todas cuestiones que requerían, ¿sí?, de una determinada, de una determinada respuesta por parte del Estado frente al incumplimiento que él mismo pudiera de cometer en lo que se hubiera obligado con determinados particulares. Esta evolución dio paso, ¿sí?, a la existencia de una inmunidad de tipo relativa, que vimos asimismo, cómo se justamente normativizó la misma en el marco internacional, dentro de ese aspecto, ¿sí?, cómo ha ido evolucionando, si existe o no la posibilidad de una vigencia en este marco. Sabemos que hoy en día la Convención de Naciones Unidas sobre Inmunidad de los Estados hoy en día no cuenta aún con la cantidad, ¿sí?, de ratificaciones necesarias para poder entrar en estado de vigencia, pero sin embargo también tendremos que plantearnos, según sea el caso, si estamos o no en presencia, ¿sí?, de justamente normativa que pueda ser considerada derecho consuetudinario. Hoy en día, y bajo las características en las que se encuentra, podemos prever que no, porque son muy pocos estados que hasta el momento han ratificado la convención. Recordemos que la Argentina aún no lo ha hecho como tal.
Sin embargo, siempre apelamos al desarrollo progresivo del derecho internacional y que justamente las disposiciones que dichas convenciones tienen, las acciones llevadas a cabo ¿sí? por los estados en consecuencia a la hora de normar justamente en materia de inmunidad internacional para sus respectivas normativas internas, implican ¿sí? la toma de determinadas actitudes por parte de los estados que pueden implicar justamente que estemos en presencia de derecho de índole consuetudinario. Y así lo veremos específicamente en la evolución de nuestro sistema legal en la materia. Al respecto vamos a decir que en los comienzos y ante la ausencia ¿sí? de una legislación nacional que específicamente hablara, normara en materia de inmunidad de los estados, los tribunales aplicaban específicamente el principio de inmunidad de jurisdicción de los estados en sentido absoluto, ¿sí? ¿Por qué? Porque así estaba dispuesto en sus inicios por el derecho internacional consuetudinario. ¿Qué quería decir esto? Que frente a una demanda incoada ante los tribunales nacionales, ante los tribunales argentinos, contra un Estado extranjero, directamente los tribunales aplicaban ¿sí? el principio de inmunidad de jurisdicción estatal a favor del Estado extranjero, y por lo tanto ello implicaba que no podría ser sometido en consecuencia a dichos órganos judiciales nacionales. ¿sí? Esto hubo de tener varias repercusiones y fue evolucionando ¿sí? con el correr de la jurisprudencia, de los casos que se dieron en la materia, específicamente el que desarrollaremos el día de hoy, el fallo Manauta, que habíamos nombrado en la clase pasada, que justamente implicó un leading case que dio lugar a un cambio en el marco normativo y al nacimiento de la ley 24.488, que es la que hoy en día justamente rige ¿sí? la inmunidad de jurisdicción de los estados extranjeros ante los tribunales argentinos. Acá tengamos en cuenta ¿sí? que esta ley, justamente promulgada en el año 95, ha de receptar la teoría ¿sí? de la inmunidad relativa o restringida, y que habla específicamente en consecuencia de actos de imperio y actos de gestión, manteniendo la inmunidad de jurisdicción estatal del Estado extranjero, por supuesto, ante los actos de imperio. Pero tenemos que tener en cuenta, además, en este caso, y que tiene que ver con lo que vinimos abordando a lo largo de la clase pasada, que justamente esta ley habla específicamente, regula específicamente la inmunidad de jurisdicción. Recordemos que existe en el marco de la inmunidad dos vertientes específicas, inmunidad de jurisdicción e inmunidad de ejecución, y que justamente una no lleva implícita o incita a la otra, sino que son independientes y que el Estado debe, ¿sí?, abrogarse los derechos tanto en una figura como en la otra. Entonces, en este marco lo que tenemos... Romina, se silenció. ¿Ahora me escuchan? Sí, sí. Bárbaro. Se encuentra específicamente dispuesto ¿sí? en nuestra legislación en materia de inmunidad de jurisdicción, ¿sí? Pero cuando hablamos de inmunidad de ejecución, justamente al no encontrarse específicamente regulada, es decidida en el caso en concreto ¿sí? por el tribunal argentino que intervenga en el conflicto, la situación en particular que se esté dando. Antes de la existencia de esta ley, como charlábamos, justamente lo que existía y que se aplicaba era el decreto ley 1285 del año 58, y ¿qué dispone este decreto en materia procedimental, en cuanto a lo procesal, que es lo que nos interesa analizar en este caso en particular, y que tiene una consonancia muy importante en el caso Manauta? Este decreto justamente lo que establecía, ¿sí? en consecuencia, era que justamente no se iba a dar curso a una demanda contra un Estado extranjero sin requerir previamente ¿sí? que su representante diplomático, su agente diplomático, como veremos un poquito más tarde a qué estamos haciendo referencia,
justamente preste la conformidad de que el país, ese Estado extranjero, sea sometido a juicio. Esto se realiza así por medio de la Cancillería, es decir, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, por medio del cual justamente lo que tiene que hacer el Estado extranjero es aceptar, ¿sí?, ser sometido a la jurisdicción nacional. ¿Qué pasa? Bueno, en un 99% de los casos, siempre sucedió, por lo menos hasta el dictado de la ley 24.488, que los estados justamente lo que hacían era, bueno, oponer inmunidad de jurisdicción, y por lo tanto ello implicaba que no podían ser sometidos a los tribunales argentinos en consecuencia. Acá veamos una característica que es importante. Más allá de la existencia de la ley 24.488, esta disposición no fue derogada por dicha ley. Por lo tanto, ¿sí?, siempre se ha de requerir en este aspecto, por supuesto, en los casos específicamente determinados y las excepciones que veremos a continuación, esta necesidad de información, ¿sí?, por medio del Ministerio de Relaciones Internacionales y Cultos y por medio de la Cancillería, al representante diplomático, el agente diplomático correspondiente, bueno, justamente el consentimiento por parte del Estado extranjero para ser sometido ante los tribunales argentinos. Vamos a lo que dice específicamente la ley 24.488 en este aspecto, la ley de inmunidad en materia interna. En el primer artículo marca, sí, lo que tiene que ver con el principio general, el reconocimiento del principio de inmunidad de jurisdicción. Justamente, específicamente ha de establecer que los estados extranjeros son inmunes a la jurisdicción de los tribunales argentinos en los términos y condiciones establecidos específicamente por esta ley. Y puntos seguidos y artículo seguido da justamente paso a cuáles son las excepciones a este principio general que marca justamente la inmunidad de jurisdicción ante los tribunales argentinos. Y dentro de este marco, bueno, vamos a recordar ahora cuando hablemos de cada uno de los puntos específicos, justamente, ¿sí?, cuestiones normativas que resulta muy similar a la establecida en la Convención de la ONU, y así también en lo que vimos en el caso de la legislación en materia de Estados Unidos, que fue la que analizamos la clase pasada. Varios puntos que justamente hacen a esta cuestión que siempre charlamos en materia de desarrollo progresivo del derecho internacional. ¿Qué establece, sí, el artículo 2 de esta ley en relación a las excepciones en cuanto a la inmunidad estatal? Bueno, dice que justamente los estados extranjeros no podrán, ¿sí?, invocar inmunidad de jurisdicción. ¿Ante qué situaciones? En primer lugar, la renuncia, ¿sí?, por parte del Estado a dicha inmunidad de jurisdicción, que se puede dar por medio de un acuerdo, de un determinado contrato, que se hubiere celebrado en consecuencia, y por medio del cual el Estado renunció a dicha inmunidad. Lo mismo ha de suceder en materia de reconvención, un punto que habíamos visto en el marco de la Convención de la Organización de Naciones Unidas sobre inmunidad de los estados, ¿sí? Cuando tenemos una reconvención iniciada por el Estado extranjero que resultó demandado previamente, bueno, en este marco tampoco podrá entonces oponer o invocar inmunidad de jurisdicción. Lo mismo sucede frente a demandas, ¿sí?, sobre actividades comerciales o industriales que sean llevadas a cabo por el Estado extranjero y la jurisdicción, ¿sí?, de los tribunales argentinos como tal surja del contrato en cuestión o pueda estar previsto en consecuencia por el derecho internacional en base a un tratado celebrado o normativa especial que así lo disponga. Lo mismo, y acá tenemos un punto importante en cuanto a lo que ha sido el fallo Manauta, y el fundamento principal de la normativa en este aspecto, donde se establece, ¿sí?, que los estados extranjeros tampoco podrán invocar inmunidad de jurisdicción cuando estamos frente a demandas laborales, ¿sí?, incoadas por nacionales o residentes, ¿sí?, en base a contratos que se hubieran celebrado
en la República Argentina, o que produzcan sus efectos en el territorio argentino. Frente a cualquiera de estas dos circunstancias, quien habrá de entender si será, por supuesto, el Tribunal Judicial Internacional, no pudiendo invocar en consecuencia inmunidad de jurisdicción el Estado extranjero como tal. Lo mismo ante demandas por daños y perjuicios ocurridos derivados de delitos o cuasidelitos cometidos también en el territorio del Estado Nacional, acciones sobre inmuebles. Acá ven, tenemos varias similitudes, esto que charlamos siempre. Cuando el Estado actúe como legatario, ¿sí?, o heredero de determinados bienes que se encuentran también en el territorio nacional, o cuando hablemos de acuerdos de arbitraje por transacciones civiles de índole comercial, o respecto de la validez o la interpretación de un convenio arbitral, y que justamente dentro de este marco también se hubiera pautado en consecuencia la jurisdicción de los órganos judiciales nacionales. Bueno, en todos estos marcos, en todo este marco es que justamente el Estado extranjero no puede invocar inmunidad de jurisdicción. ¿Cómo nace? ¿Sí? ¿Cómo llegamos a este punto? Justamente el mismo ha de estar dado por el leading case, ¿sí?, Manauta con embajada de la Federación Rusa. ¿Qué se trató el caso específicamente? Fue un caso resuelto en este caso por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diciembre de 1994, y justamente implicó un quiebre en la aplicación de la inmunidad de índole absoluta, como se venía dando por parte de los órganos judiciales hasta ese momento, ¿sí?, de los tribunales, de las cortes, los juzgados que fallaban. Bueno, este principio de inmunidad absoluta como tal era aplicado dentro de ese marco hasta la existencia de este fallo y, por supuesto, bueno, justamente la resolución de la Corte en consecuencia, y lo que significó, que dio paso, ¿sí?, a la consagración de la inmunidad relativa como norma consuetudinaria. Y acá lo que importa es, bueno, en base a qué fundamentos la Corte falló en consecuencia. En lo que tiene que ver con el fallo muy cortito, bueno, se trató en realidad de una demanda de índole laboral, ¿sí?, por un reclamo de incumplimiento eran aportes previsionales, sindicales, ¿sí?, asignaciones familiares que no habían sido cumplidas en este caso a un grupo de empleados que trabajaban en la oficina de prensa de la embajada rusa. Una vez que se inicia, se presenta la demanda. ¿Qué pasa? Conforme lo que establece, ¿sí?, el decreto 1258, como charlamos hace un ratito, el juez de primera instancia civil y comercial en lo federal, ¿sí?, libra los oficios correspondientes a la embajada rusa con la finalidad de que justamente, bueno, en este caso, se obtenga la conformidad, ¿sí?, de la Federación de Rusia a los fines de que el proceso, en este caso de índole laboral, continuara como tal. Ante no contar con ningún tipo de pronunciamiento expreso por parte de la Federación Rusa en este caso, o sea, no hizo un silencio absoluto, no implicó ningún accionar en consecuencia, bueno, que dispuso el juez de primera instancia en consecuencia volver nuevamente, ¿sí?, a librar los oficios pertinentes, a lo cual, en este caso, la parte actora lo que hace justamente es apelar la medida, ¿sí?, por considerar que, bueno, ante el silencio prestado por la Federación de Rusia, por el Estado ruso en este caso, bueno, tácitamente se estaba arrogando en los derechos que correspondían, y sería competencia en consecuencia para entender el juzgado de primera instancia en lo civil y comercial. Bueno, la Cámara de Apelaciones en este caso no fue favorable para la parte actora y confirmó la decisión, ¿sí?, justamente al entender que en silencio, en este caso, al requerimiento implantado, solo podía ser interpretado como una negativa pero tácita,
directamente lo consideraba de esa forma. ¿Y cuál era la crítica que hacía la actora y por qué en base a esta cuestión llega el caso a la Corte Suprema de Justicia? En que en realidad el decreto 1258, que era el que veníamos charlando, 1285, perdón, del 58, que veníamos hablando hasta hace unos minutos, no disponía, no preveía específicamente la necesidad de una confirmación expresa o una negativa expresa por parte del Estado correspondiente en cuanto a alegar la inmunidad de jurisdicción en este aspecto. Por lo tanto, ¿qué decían? Que justamente además, en este caso, hablábamos de ilícitos que eran de índole previsional, ¿sí? Y no de cuestiones de accionar de la embajada que específicamente fuera propia de las delegaciones extranjeras. Acá tenemos, fíjense, todo lo que tiene que ver demarcado en un ejemplo específico cuando hablamos de actos de gestión y actos de imperio. No estábamos hablando de un acto de imperio específico llevado a cabo por la embajada de la Federación Rusa o que pudiere de alguna forma sí implicar un acto que pudiera vulnerar o afectar en este aspecto las funciones específicas de la embajada, sino que hablábamos de cuestiones o acciones de índole de gestión, ¿sí? Lo que implica justamente, bueno, emplear a personal para llevar a cabo determinadas tareas y, bueno, frente al incumplimiento, por supuesto en este caso, la necesidad de un resarcimiento por parte de los empleados. Bueno, frente a esta cuestión es que, y esta disyuntiva existente, llega el caso finalmente a la Corte Suprema de Justicia, quien al momento de fallar en consecuencia justamente hará esta revisión, esta remisión acerca de justamente la práctica actual que existía por parte de los estados en la materia, esta práctica divergente, donde ya no era posible sostener este principio de inmunidad absoluta que había sido justamente sostenido y entablado por tanto tiempo, ¿no? Ya la inmunidad de jurisdicción de índole absoluta no era considerada una norma de derecho internacional general como tal. ¿Por qué? Porque ya no era entendida de forma uniforme, ¿sí? De modo uniforme, esta convicción jurídica de obligatoriedad que se requiere para que estemos en el marco de una normativa, ¿sí? De derecho de índole consuetudinario. Y es así que justamente en este marco ya se propiciaban, ¿sí? Estas leyes, estas teorías modernas acerca del rol de una teoría mucho más restrictiva, ¿sí? Que mantenía la jurisdicción, la inmunidad de jurisdicción para los actos de imperio, pero no para los actos de gestión. Entonces, dentro de este marco es que justamente se reconocen, ¿sí? Como veníamos charlando, como actos de gestión, ¿sí? a las obligaciones laborales y de índole previsional que no implicaban, no afectaban el normal desenvolvimiento de la embajada en sus verdaderas funciones, su verdadero rol, ¿sí? Dentro del Estado argentino como tal. Además de entender, por supuesto, que una interpretación opuesta en este marco afectaría, por supuesto, el derecho a la jurisdicción, ¿sí? Que tienen los justiciables como tales. Porque imagínense que hablamos de empleados argentinos, donde instar una demanda, ¿sí? En el Estado ruso en este aspecto implica, bueno, ni hablar de todo lo engorroso que ello significa, los gastos bajo todo tipo de aspectos, ¿no? Imagínense entablar una demanda en Rusia a los fines de cobrar los aportes de índole previsional, sindical, lo que fuera. Bueno, sería algo extremo que justamente va en detrimento, ¿sí? Del derecho a la jurisdicción como tal, y que pone en una situación de vulnerabilidad al particular. Bueno, justamente
es por todos estos motivos que la Corte finalmente revoca la resolución que había sido apelada en su momento y declara la competencia de la Justicia Civil y Comercial Federal Argentina para poder entender en el asunto, y al año siguiente ha de, bueno, justamente dictarse la ley 24.488, que marca el principio en este aspecto de esta teoría, esta vigencia de la teoría de la inmunidad de jurisdicción de índole relativa, donde, vuelvo a repetir, si bien tenemos como principio general el reconocimiento por parte del Estado argentino de la inmunidad de jurisdicción de los estados ante ¿sí? sus órganos judiciales, sus tribunales judiciales, bueno, habrá de establecer una serie de excepciones a través de las cuales justamente el Estado extranjero en consecuencia no habrá de poder invocar inmunidad para bueno, no comprometerse o desligarse ¿sí? Desde este lugar en base a las obligaciones a las que previamente se hubiera comprometido y finalmente no cumplió. Por lo tanto, en colación a lo que venimos charlando siempre en consecuencia, ello genera responsabilidad y el deber de responder entonces por parte del Estado, reparando ¿sí? el daño que hubiere causado en consecuencia. Bien, hasta aquí todo lo que tiene que ver con la evolución normativa en nuestro sistema interno en relación al principio de inmunidad de jurisdicción. Ahora vamos a hablar, ¿sí? para finalizar con esta temática, específicamente sobre ¿sí? la inmunidad de agentes y misiones diplomáticas, para luego referirnos a lo que tiene que ver con la inmunidad de los agentes consulares. Bueno, aquí prestemos atención específicamente porque son puntos que son importantes para poder abordar y reflexionar a la hora de ¿sí? Resolver el problema en cuestión. Bueno, lo primero que vamos a decir es que dichos puntos, ¿sí? dicha normativa está específicamente regulada por la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas ¿sí? del año 1961 y relaciones consulares del año 1963, pero un punto muy importante ¿sí? que estuvo dado por el fallo que estuvimos analizando la semana pasada, ¿sí? el fallo relativo al personal diplomático y consular de los Estados Unidos en Teherán, donde justamente la Corte Internacional de Justicia interviniente en dicho fallo hubo de considerar ¿sí? toda la normativa dispuesta por la Convención de Viena como la codificación de normas consuetudinarias. Fíjense la importancia que ello significa, ¿sí? lo que implica. Específicamente, y más allá de la cantidad del número de ratificaciones que dicha convención posee en este momento, casi todos los estados ¿sí? que integran la comunidad internacional han ratificado la Convención de Viena, y de allí, bueno, justamente la importancia y el deber de su cumplimiento por parte de los estados. Bueno, en consecuencia, lo primero que vamos a preguntarnos en este aspecto es, o analizar, ¿quién es un agente diplomático? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de un agente diplomático? Bueno, justamente, un agente es todo integrante ¿sí? de una misión diplomática que reviste tal categoría y así ha sido acreditado frente al Estado receptor. Acá hablamos de dos figuras en particular, el Estado acreditante y el Estado receptor. Cuando hablamos del Estado acreditante, ¿sí? Estamos haciendo referencia a aquel Estado que instala ¿sí? una misión diplomática en otro Estado. Veremos a continuación con qué finalidad eso se realiza. Pero bueno, por ejemplo, la Argentina instala una embajada en el Estado de Francia con la respectiva autorización por parte del Estado de Francia. En consecuencia, acá tendremos dos figuras específicas. Por un lado, la Argentina, Estado acreditante, y Francia, Estado receptor, ¿sí? de esta misión diplomática. ¿Por qué entendemos a una misión diplomática? Justamente a un órgano de carácter representativo del Estado, ¿sí? que se encuentra acreditado en otro Estado. Una misión diplomática es esto, un órgano que representa al Estado ¿sí? en el territorio
territorio de otro Estado, habiendo contado, sí, por parte del mismo, la respectiva y expresa autorización en consecuencia, ¿sí? Las misiones diplomáticas han de ser de carácter permanente y tienen la finalidad justamente de poner en marcha y mantener las relaciones entre ambos estados. Específicamente y frente a las características ¿sí? que cumplen las embajadas, estas misiones diplomáticas con esta particularidad de ser permanentes como tales, bueno, justamente tienen la finalidad de representar al Estado acreditante en el Estado receptor, protegen ¿sí? en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante y los de sus nacionales, siempre en un marco de respeto, por supuesto, y conforme los límites permitidos por el derecho internacional en consecuencia. A su vez, esta misión tiene la finalidad de negociar con el gobierno del Estado receptor, y en este marco, bueno, enterarse si siempre dentro de siempre dentro de canales lícitos, por supuesto, de todos aquellos acontecimientos, todas aquellas condiciones que se dan en el marco de la evolución del Estado receptor, y bueno, informarlo en consecuencia al gobierno del Estado acreditante. Y asimismo, por supuesto, tienen la obligación de fomentar las relaciones de amistad en este aspecto y desarrollar relaciones de índole económico, cultural, científico, ¿sí? Relaciones de cooperación en todos estos ámbitos entre ambos estados. Esta es la función específica de las misiones diplomáticas, integrada por supuesto por agentes diplomáticos, ¿sí? O sea, el embajador, secretarios, el resto de integrantes, funcionarios que integran la misión diplomática como tal. Bueno, en este marco, sí, la convención específicamente indica, y acá presten atención para la resolución del problema, ¿sí? Que la inmunidad del agente diplomático es inviolable. Así específicamente está dispuesto en el artículo 29, ¿sí? de la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas. El agente diplomático, la inmunidad del agente diplomático es inviolable. El Estado receptor, ¿sí? debe tratarlo con el debido respeto como tal, y a su vez, ¿sí? adoptar todas aquellas medidas que resulten adecuadas para asegurar y garantizar la integridad, ¿sí? la integridad del agente diplomático, su libertad y su dignidad. ¿Sí? En consecuencia, tiene que impedir cualquier tipo de atentado contra su persona. Fíjense este punto en particular y lo que sucedió, ¿sí? en nuestro problema. El Estado ha de estar obligado a cumplir esta característica como tal, esta manda dispuesta por la Convención en consecuencia, y por lo tanto, ¿qué pasa si incumple esta disposición específica por la Convención, teniendo justamente en cuenta estas características dadas tanto por la ratificación que hubiera hecho el Estado del Tratado de la Convención de Viena, pero más allá de eso, por, bueno, justamente lo que estableció, ¿sí? la Corte Internacional de Justicia al indicar que estamos hablando de la codificación de normas de índole consuetudinario. ¿Qué implican entonces el incumplimiento de este deber por parte del Estado como tal? ¿Qué genera? Que lo vimos la clase pasada. ¿Qué puede generar en este aspecto si incumple este deber dispuesto por la Convención de Viena? ¿El Estado incumplidor en qué incurre? En responsabilidad internacional. Exactamente, Mariano, muy bien. Incurre en responsabilidad internacional. Lo mismo establece dicha convención que el agente diplomático no puede ser objeto, en este caso, de ningún tipo de arresto o de detención, ¿sí? Tengamos también presente lo que
quería hacer en este caso Ayatollah Jomenei, ¿sí? En cuanto a, bueno, en principio que había considerado a los miembros, en este caso de la embajada, como espías ocultos. En este caso no solamente eso, sino que también pretendía arrestar a todo el cuerpo diplomático que en ese caso se encontraban como rehenes. También, fíjense entonces, que establece la convención en consecuencia. Un agente diplomático no puede ser detenido ni arrestado. ¿Por qué? Porque el agente diplomático goza de inmunidad de jurisdicción penal del Estado receptor, en sentido absoluto, ¿sí? El agente diplomático goza de inmunidad de jurisdicción penal, en carácter absoluto. Ahora bien, ¿qué pasa con la inmunidad de jurisdicción civil y administrativa? El agente diplomático también goza de dicha inmunidad, pero da determinadas excepciones la convención en este aspecto. ¿Por qué? Porque justamente indica que no podrá alegar el agente diplomático dicha inmunidad de jurisdicción civil o administrativa cuando estemos frente a acciones reales sobre bienes inmuebles que sean particulares, ¿sí? Que sean privados del agente diplomático, del funcionario, y que se encuentren radicados en el territorio del Estado receptor. ¿Qué quiere decir esto? Que una acción específica, bueno, acciones reales aquí hemos visto todos, pero en este aspecto, ¿qué quiere decir? Que justamente, bueno, ante la existencia de uno mismo y se trata de un inmueble de índole personal que la gente no esté, o sea, no lo haya prestado o no lo posea por cuenta justamente del Estado acreditante para fines a cumplir por parte de la misión, bueno, no puede entonces en este marco invocar inmunidad de jurisdicción. Lo mismo frente a una acción sucesoria, ¿sí? Que competa al agente diplomático y donde el mismo actúe, ya sea como heredero, como legatario, como heredero testamentario, o ejerza funciones de administración, pero se trate de una sucesión de índole privada, que no tenga nada que ver con sus funciones en el marco de, o sea, en el marco de sus funciones diplomáticas como tal, de su rol diplomático. Lo mismo en el caso de cualquier tipo de actividad de índole profesional o comercial, ¿sí? Que no tenga ningún tipo de relación con sus funciones oficiales, que sean llevadas a cabo en una forma externa sin que cumpla algún tipo de rol en su marco oficial de agente diplomático. Bueno, en este tipo de cuestiones, estas excepciones, no puede justamente invocar entonces en este aspecto inmunidad de jurisdicción. Bueno, para ampliar un poquito también tengamos en cuenta que el agente diplomático no está obligado a testificar. Acá encontramos sí una diferencia, en este caso con todo lo que tiene que ver con el personal de los consulados. El agente diplomático en este caso, sí, el agente consular sí puede estar llamado sí, a testificar, pero no tiene la obligación como tal en el caso del agente diplomático. Y acá tengamos en cuenta igual una característica en particular, más sobre todo teniendo esta cuestión específica dada por la inmunidad de jurisdicción penal absoluta que existe para los funcionarios diplomáticos. Que si bien se encuentran exentos, ¿sí?, de aplicación de la jurisdicción penal del Estado receptor, ello no implica, ¿sí?, que no puedan ser sometidos a la jurisdicción nacional, ¿sí?, a la jurisdicción de los estados del cual resultan nacionales, ¿sí? Por ejemplo, nuestro código penal, ¿sí?, de la Nación Argentina justamente establece en el marco de su ámbito de aplicación que todo lo que tenga que ver en materia de delitos cometidos en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas en desempeño de su cargo, bueno, justamente el ámbito de aplicación está dado por el Código Penal en consecuencia y le habrá de ser aplicado como tal frente a los delitos de estas características que un funcionario diplomático hubiere
cometido en su rol como tal, ¿sí? Asimismo, tampoco se encuentran exentos, ¿sí?, de las respectivas sanciones que se les pudiera aplicar por parte de un órgano administrativo nacional al no cumplir el marco de sus funciones, debidamente, ¿sí?, haber llevado a cabo conductas indebidas que generen un tipo de sanción en consecuencia. Frente a todas estas cuestiones, por supuesto, el agente diplomático habrá de tener que responder, ¿sí?, ante los organismos respectivos, ya sea de carácter judicial o administrativo, de los cuales resulta ser nacional. Ahora, eso tampoco significa que el Estado receptor carezca de herramientas para poder accionar o, podemos decir, sancionar, ¿sí?, a aquel funcionario que se hubiera excedido en el marco de sus funciones como tal y en consecuencia hubiere podido ocasionar algún tipo de perjuicio o daño en consecuencia. Bueno, justamente en este aspecto, el Estado receptor puede declarar, ¿sí?, a un determinado agente diplomático como lo que se conoce como persona no grata, ¿sí?, persona no grata o no aceptable, y no tiene que dar un fundamento a tales efectos, solamente declararla como tal, y en ese sentido el Estado acreditante, ¿sí?, tiene que disponer inmediatamente que dicha persona sea retirada de la misión diplomática, y ahí, bueno, el Estado acreditante decidirá a dónde este agente diplomático es posteriormente enviado, pero justamente puede disponerse la expulsión, ¿sí?, de este agente diplomático, declarándolo como persona no grata como tal, sin dar explicaciones específicas de por qué justamente el Estado receptor llevó a cabo tal función, pero implica, sí, una sanción respectiva que ni más ni menos da cuenta de, bueno, la expulsión de esa persona y el envío a otra misión, si así lo considerare el Estado acreditante como tal, o volverá a su país. Bueno, ya es una decisión del Estado acreditante en consecuencia, pero resulta ser excluido del Estado receptor. Bien, un puntito más como para agregar, que en este aspecto también los agentes diplomáticos están exentos, ¿sí?, de todo tipo de impuestos y gravámenes, ya sea personales o reales, a aplicarse ya sea en un marco nacional, regional o de índole municipal, excepto, por supuesto, todos aquellos impuestos que están grabados sobre mercaderías o servicios. ¿Qué quiere decir? Como en el caso de la Argentina, o sea, un agente diplomático no está exento de pagar el IVA que todos abonamos en materia de alimentos o servicios, pero sí se encuentran exentos de otro tipo de impuestos y gravámenes que no les correspondería abonar en este caso como tal. Y bien, esto es a lo que hace a la inmunidad del agente diplomático. Ahora vamos específicamente, otro punto importante para el problema, a la inmunidad del local de la misión, ¿sí? O sea, la embajada como tal. ¿Qué dispone la Convención en consecuencia en este aspecto? Específicamente en el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Se los marco específicamente para que puedan, obviamente, acudir, ¿sí?, a estos instrumentos normativos, más aún que, bueno, no hemos podido tal vez verlo específicamente hoy en el Power, pero obviamente es toda normativa que se encuentra en tales instrumentos internacionales. Bueno, en consecuencia, ¿qué se establece específicamente? Que los locales de la misión son inviolables. Los agentes, ¿sí?, del Estado receptor, por ejemplo, oficiales policiales, lo que fuera, que quisieran ingresar, ¿sí?, al local de la misión, no pueden hacerlo si no cuentan con el previo consentimiento del jefe de la misión, ¿sí? Sin el previo consentimiento del embajador, los agentes del Estado receptor no pueden ingresar a la misión, al local de la misión. ¿Por qué hablamos de esto? Justamente
por esta característica que es fundamental. El local de la misión es de índole inviolable. Pensemos en cómo actuaron estos estudiantes que ni siquiera eran agentes del Estado. Después se consideraron como tales, fueron considerados como tales a partir de las declaraciones que en consecuencia realizó el ayatolá como tal. Pero fíjense la importancia de este punto y cómo se actuó en consecuencia en nuestro problema. A su vez, y acá es otro punto importante para la resolución del problema, y que está dado en esta obligación por parte del Estado receptor de adoptar todas las medidas que resulten adecuadas para la protección de los locales de la misión contra todo tipo de intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión como tal o se atente contra su dignidad. Acá vieron, esto es muy similar al rol del agente diplomático como tal, y el deber del Estado receptor, de ¿sí? garantizar, de proteger al agente diplomático y de impedir que se produzca cualquier tipo de atentado, ya sea contra su persona, contra su vida o contra su dignidad. Bueno, en materia de lo que tiene que ver con el local de la misión es exactamente lo mismo, ¿sí? El Estado receptor debe velar por la protección, ¿sí? del local de la misión como tal, y obviamente impedir toda intrusión, todo daño, evitar sí que se turbe la tranquilidad de la misión, como dice el artículo. Pensemos en todo lo que sucedió en el marco de nuestro problema y qué tipo de responsabilidad internacional puede justamente generarse en consecuencia. También dice la Convención en este aspecto que tanto los locales de la misión como su mobiliario y demás bienes situados en ella, todo lo que tiene que ver con documentación, archivos ¿sí? que integren a la misión como tal, así como también los medios de transporte, en este caso que forman parte de la misión, bajo ningún punto de vista pueden estar sujetos a registro, a requisa, a embargo o cualquier otra medida de ejecución, ¿sí? Bajo ningún tipo de aspecto puede procederse a realizar algún tipo de acciones, ya que justamente todas ellas hacen a su inviolabilidad. Hablamos de inviolabilidad de archivos, inviolabilidad de documentos que integran ¿sí? la misión diplomática de la embajada como tal, y la imposibilidad entonces en consecuencia de que justamente pueda actuarse en detrimento de todos estos puntos sin generar por parte del Estado receptor la debida responsabilidad internacional en consecuencia. Así que tengamos en cuenta estos dos puntos específicos que son vitales para entender si, bueno, en nuestro caso, nuestros estados intervinientes en nuestro conflicto en relación al problema y qué debemos fundamentar a la hora de determinar si justamente el Estado de Arcadia del Sur ha incurrido o no en responsabilidad internacional frente a los hechos que se sucedieron. Bueno, vamos a ver muy brevemente cuáles son las diferencias en cuanto a los agentes consulares, ¿sí? Que el agente consular acá también es una figura que, si bien no en nuestro problema específico, pero sí tuvo un rol importante en el fallo que analizamos en cuanto a la embajada de Teherán, más allá de que los efectos fueron exactamente los mismos en materia de lo que dispuso la Corte Internacional de Justicia en este aspecto, y la imposibilidad de que bajo ningún punto de vista estas personas pudieran estar ya sea, o sea, arrestadas en el Estado de Irán en este aspecto, ni ser sometidas bajo ningún tipo de circunstancia a la justicia iraní en consecuencia. Bueno, lo que debemos acá específicamente remarcar en materia de lo que tiene que ver con agentes consulares, en cuanto a pequeñas diferencias a lo que hace a los agentes diplomáticos, es que, bueno, perdón, en primer lugar, justamente está dada por el rol ¿sí? que tiene el cónsul en este aspecto, el agente consular.
donde hablamos de un rol que tiene un mayor grado en realidad de asistencia, ¿sí?, al ciudadano, al nacional, que se encuentra transitoriamente en el territorio del Estado receptor, y en ese aspecto, bueno, el rol que cumple el consulado de asistencia y de contención a sus nacionales en este aspecto. No hablamos de una actividad específicamente de índole político, ¿sí?, de cooperación internacional entre estados, frente a estos puntos, estas acciones específicas o características en particular que se da frente a una misión diplomática, ¿sí? El consulado en este caso tiene este rol específico, más allá de estas actividades que se dan en materia de todo lo que tiene que ver con asistencia, ¿sí?, al nacional como tal. También implica, por supuesto, la coordinación de todo lo que tiene que ver con promoción comercial, ¿sí?, actividades de promoción de turismo, organización de actividades de índole cultural. Bueno, en todos estos aspectos es que intervienen, ¿sí?, los consulados como tales. Y bueno, el rol que conllevan en consecuencia. Tengamos en cuenta que la instalación de una misión diplomática conlleva a su vez la instalación de, en este caso, el establecimiento de relaciones consulares en consecuencia. Pero bueno, lo que específicamente está establecido, en este caso por la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, es que justamente la función consular implica la de proteger en el Estado receptor los intereses de sus nacionales, ya sean personas físicas o personas jurídicas, dentro, por supuesto, de los límites previstos por el derecho internacional. Esto es fundamental, ¿sí? Estos puntos que hacen, por supuesto, a la cooperación y la convivencia por parte de todos los estados en estas cuestiones que resultan claves y que configuran, por supuesto, derecho de índole consuetudinario, ¿sí? En este aspecto y en el marco de las inmunidades que corresponden al funcionario consular, bueno, acá ya no hablamos, por ejemplo, en materia de jurisdicción penal, de una inmunidad de índole absoluta, sino que justamente cuando se tratare de delitos considerados graves, ¿sí?, y frente a una sentencia que se encuentre firme, frente a una sentencia firme, y esta particularidad dada por la comisión de un delito grave por parte del funcionario judicial, consular, puede implicar en consecuencia que el mismo sea detenido, ¿sí?, a diferencia del agente diplomático que directamente hablamos de una inmunidad de índole absoluta. En este caso, el agente consular sí puede ser detenido ante la existencia de este delito grave y a su vez una sentencia firme dictada en consecuencia, lo cual implica, sí, en este aspecto, que está prohibida una prisión, o sea, que se disponga la prisión preventiva, de índole preventivo del cónsul como tal. Pero, sin embargo, puede ser objeto de detención si un tribunal extranjero, o sea, del Estado receptor, lo considera como tal frente a la comisión de un delito grave. En materia de inmunidad de jurisdicción civil y administrativa, en este aspecto es muy similar a lo que hablamos en materia de agentes diplomáticos, ¿sí? En este aspecto también incurren en la debida responsabilidad que les competerá frente a actividades de índole privado que desarrollen, sino en el marco de sus funciones consulares como tal. Y en este aspecto no existe la exhibición de comparecer como testigos, ¿sí?, en un procedimiento, ya sea de índole judicial o administrativo, una característica que sí es opcional para el caso de del agente consular, del agente diplomático, quien no se encuentra obligado en este aspecto a testificar si así no lo considerare pertinente. Bueno, estas son las principales diferencias, luego es muy similar en todo lo que tiene que ver en materia de inmunidad, pero el rol de los consulados también resulta ser vital en este aspecto.
más aún tengamos en cuenta, ¿sí?, que frente a un particular, ¿sí?, una persona que se encuentre justamente detenida o privada de su libertad en un estado extranjero, en el estado receptor, justamente el estado receptor tiene la obligación, ¿sí?, de notificar a la oficina consular que justamente uno de sus ciudadanos fue detenido. Fíjense acá la importancia que significa y el derecho de defensa en juicio en consecuencia, ¿sí? La atención consular en este caso es justamente un derecho que tiene el detenido en territorio extranjero para, bueno, poder justamente ejercer su defensa como tal frente al delito que se le hubiere imputado en consecuencia, ¿sí? El Estado receptor debe permitir y garantizar en este aspecto, ¿sí?, el acompañamiento y el asesoramiento consular correspondientes frente a bueno, una posible detención de una persona que se encuentre sospechada de la comisión de un delito. Bien, hasta acá todo lo que ha tenido que ver en materia de inmunidad. Les consulto si tienen alguna pregunta, alguna consulta sobre la cual nos quedan todavía unos minutos para poder debatir en consecuencia. ¿Cómo vienen hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Han entendido? Sí, sí, se ha entendido, Romina. Bien, bueno, cualquier tipo de consulta, como siempre, me escriben al campus, y igualmente tenemos una semana más para abordar estos temas, así que bueno, si todo está bien hasta acá, nuevamente les pido disculpas por el problema de conexión que he tenido, y nos vemos el día lunes con sujetos del derecho internacional. ¿Sí? Muchas gracias, Perfecto. profe. Muchas Nos gracias, vemos. doctora. Bueno, que descansen, buenas noches. Igualmente.